La transición de Juan Romero. No tengo ningún deseo de hablar de los sucesos que acontecieron en la mina norte el 18 y el 19 de octubre de 1891. Un sentido del deber para con la ciencia es lo único que me impulsa a rememorar, en los últimos años de mi vida, escenas y hechos cargados de un terror doblemente agudo por la dificultad de definirlo. No obstante, antes de morir, creo que debo contar lo que sé sobre la, digamos, transición de Juan Romero. No hace falta que diga a la posteridad ni mi nombre ni cuál es mi origen. En realidad, creo que es mejor que es mejor que no mencionarlo, porque cuando un hombre emigra de repente a los estados o a las colonias, el deja tras él su pasado. Además, lo que yo fui una vez no tiene nada que ver en absoluto con lo que voy a contar, excepto quizá el hecho de que durante mi servicio en la India me sentía más a gusto con los maestros nativos de blanca barba que entre mis compañeros oficiales había profundizado no poco en la extraña sabiduría de Oriente cuando se abatieron sobre mí las calamidades que me impulsaron a emprender una nueva vida en el inmenso oeste de América, vida en la que consideré pertinente adoptar otro nombre al que llevo actualmente, que es muy corriente y carece de significado. Durante el verano y el otoño de 1894 viví en las monótonas regiones de los montes Cactus, donde trabajé de simple peón en la mina Norton, cuyo descubrimiento por un viejo buscador de oro unos años atrás había transformado la región circundante, casi un páramo desértico, en un caldero hirviente de vida sórbida. Una caverna de oro ubicada bajo un lago de la montaña había enriquecido a su venerable descubridor más allá de cuanto habría podido pintar de los sueños más disparatados, y ahora era escenario de vastas operaciones de perforaciones por parte de la compañía a la que había sido vendida. Finalmente, se había descubierto nuevas grutas y la producción de metal amarillo era sumamente abundante, así que un ejército heterogéneo y poderoso de mineros trabajaba afanosamente día y noche en las numerosas galerías y oquedades rocosas. El superintendente, un tal Mr. Arthur, hablaba a menudo de la singularidad de las formaciones geológicas locales, especulando sobre la probable extensión de la cadena de cuevas y evaluando el futuro de las titánicas empresas mineras. Consideraba las cavidades auríferas una consecuencia de la acción de agua y creía que no demoraría en llegar a las últimas. Juan Romero vino a la mina Norton poco después de ser contratado yo, miembro de una gentuza inmensa de mexicanos desaliñados que llegaban atraídos del país vecino. Maldito seas, Lovecraft. Bueno, hacías bien tu trabajo al menos. Al principio llamó la atención solo, pero eras un incel. Solo por su semblante, el cual, aunque visiblemente de tipo piel roja, era sin embargo notable por su color claro y sus rasgos refinados, muy distintos de los chicanos, corrientes o los piuta de la localidad. Es curioso que a pesar de diferenciarse tanto de la mayoría de los indios tribales y de los hispanizados, Romero no daba la más mínima impresión de tener sangre caucásica. No era el conquistador castellano ni el pionero americano, sino al antiguo y noble azteca a quien la imaginación veía a este reservado peón. Cuando se levantaba de madrugada y contemplaba fascinante el sol en el momento de asomar y por encima de los montes orientales, al tiempo que extendía los brazos hacia el orbe como ejecutando algún rito cuya naturaleza ni él mismo comprendía, pero salvo su rostro, no había en Romero nada que insinuase la nobleza. Sucio e ignorante, se sentía a gusto entre los demás mexicanos de piel oscura y procedía, según me contaron después, de los ambientes más bajos. Le habían encontrado de niño en una choza rudimentaria de la montaña, único superviviente de una epidemia que se había extendido mortalmente. Cerca de la choza, no lejos de una fisura y de una extraña roca, había dos esqueletos recién mondados por los buitres, posiblemente pertenecientes a sus padres. Nadie recordaba la identidad de esta pareja y pronto fue olvidada por todos, y el desmoronamiento de la choza de adobe y el cierre de la fisura por una avalancha posterior refavorecieron a borrar incluso el recuerdo del escenario creado por un cuatrero mexicano que le dio su nombre. Juan se distinguió muy poco de todos sus compañeros. El efecto que Romero me cobró tuvo indudablemente su origen en el raro y antiguo anillo hindú que yo solía llevar fuera de las horas de trabajo. Ignoró
Ignoró cuál era su naturaleza y cómo había llegado a mi poder. Era el último eslabón que me unía a un capítulo de mi vida cerrado para siempre, y lo tenía en gran aprecio. No tardé en observar que al mexicano de extraño aspecto le tenía interesado también. Lo miraba con una expresión que disipaba toda sospecha de mera codicia. Sus venerables jeroglíficos parecían agitar en él algún vago recuerdo de su mente ignorante pero activa. Aunque no había posibilidad de que lo hubiera contemplado anteriormente, las pocas semanas de llegar, Romero se había convertido en una especie de criado fiel mío. Pese a ser yo tan solo un minero, nuestra conversación era inevitablemente ilimitada. Él sabía escasas palabras de inglés, mientras que yo descubrí que mi español exociense era muy distinto de la jerga que usaba el peón de Nueva España. El suceso que voy a referir no fue precedido de largas premoniciones, aunque el tal Romero había despertado mi interés, y aunque mi anillo le había impresionado de forma singular, creo que ninguno de nosotros se esperaba que iba a seguir cuando se produjo la gran explosión. Consideraciones de orden geológico habían aconsejado prolongar la mina directamente hacia abajo, a partir de los más profundos de la zona subterránea, y la convicción del superintendente de que íbamos a tropezar solo con roca viva le debió a colocar una prodigiosa carga de dinamita. Romero y yo no trabajamos en esta galería, de manera que no nos enteramos por otros de los extraordinarios detalles. La carga, más potente quizás de lo que había estimado, había estremecido la montaña entera al parecer. Las ventanas de los barracones de la ladera saltaron en pedazos a causa de la sacudida, y los mineros de las galerías más cercanas cayeron derribados. El lago Jewel, situado encima del lugar de la explosión, se encrespó como sacudido por una tempestad. La inspección practicada reveló que se había abierto un nuevo abismo debajo del punto dinamitado, un abismo tan monstruoso que no se pudo pedir con ninguna cuerda, ni iluminar con ninguna lámpara. Perturbados, los excavadores fueron a consultar con el superintendente, quien ordenó que llevasen a dicho pozo las cuerdas más largas, las empalmaran y fueran soltándolas poco a poco por la boca del pozo hasta el fondo. Poco después, los obreros con la cara pálida informaban al capataz de su fracaso. Firme, aunque respetuosamente, manifestaron su decisión de no volver a visitar ese abismo, ni continuar trabajando en la mina hasta que volviera a cerrarse. Indiscutiblemente se enfrentaban a algo que escapaba a sus experiencias, ya que por lo que habían podido comprobar, el vacío se prolongaba indefinidamente. El superintendente no les hizo ningún reproche, al contrario, reflexionó profundamente e hizo planes para el día siguiente. Esa noche no ingresó ningún relevo. A las 2 de la madrugada, un coyote solitario de la montaña empezó a aullar de forma lastimera. De alguna parte del interior de la obra, un perro contestó con sus ladridos al coyote o a lo que fuera. Se estaba formando una tormenta alrededor de los picos de cordillera, y unas nubes de siluetas espectrales avanzaban horriblemente por el confuso retazo de luz celeste que revelaba el esfuerzo de la luna saliente por asomar a través de las multitudes capas de cirrostratos. Me despertó la voz de Romero, procedente de la litera de arriba, voz que le salió excitada y tensa, como una vaga expectación que no lograba entender. Madre de Dios, el sonido, ese sonido, oiga usted, lo oye usted, señor, ese sonido. Presté atención preguntándome a qué sonido podía referirse: el coyote, el perro, la tormenta, todo era audible. Esta última iba adquiriendo violencia, mientras el viento aullaba con más furia cada vez. Desde la ventana del barrancón se veía destellos de relámpagos. Le pregunté al nervioso mexicano, enumerando los sonidos que yo oía: el coyote, el perro, el viento, pero Romero no contestó. Luego comenzó a susurrar como asustado: el ritmo, señor, el ritmo de la tierra, es el latido del interior de la tierra. Y entonces lo oí yo también, lo oí, y me estremecí sin saber por qué. Hondo, muy hondo, por debajo de mí, sonaba un latido, un ritmo exactamente como había dicho el peón, el cual, aunque extraordinariamente débil, dominaba los ruidos del perro, el coyote y la creciente tempestad. Es infructuoso tratar de describirlo, porque no es posible. Quizá se parecía al pulso de las máquinas de un gran transatlántico. Quizás se parecía tal como se sienten desde la cubierta, aunque no era tan mecánico, tan desprovisto de vida y de conciencia. De todas las características, era su profundidad de la tierra lo que más me impresionaba. Me acudieron a la memoria fragmentos del personaje de Joseph Galvin, que Poe cita con tremendo efecto: la inmensidad, profundidad e inescrutabilidad de sus obras, que tienen una hondura más grande que el pozo de Demócrito.
De repente, Romero saltó de su litera, se plantó delante de mí para observar el extraño anillo que yo tenía en la mano y que resplandecía inexplicablemente a cada relámpago. Luego se quedó mirando intensamente en dirección al pozo de la mina. Yo me levanté también y nos quedamos los dos inmóviles durante un momento, forzando el oído para captar el misterioso ritmo que cada vez más parecía adoptar una calidad vital. Luego, sin quererlo, aparentemente echamos a andar hacia la puerta, cuyo golpeteo a causa del ventarrón poseía una confortable sugerencia de realidad terrena, el cántico de las profundidades, porque eso era lo que parecía aquel sonido. Creció de volumen y claridad, y nos sentimos irresistiblemente inducidos a salir a la tormenta y de allí a la negrura del pozo abierto. No nos topamos con ninguna criatura viviente, ya que los hombres del turno de noche habían sido relevados de sus obligaciones y sin duda estarían en el poblado de Drake Gulch, difundiendo siniestros rumores en el oído de algún camarero soñoliento. En la casera del vigilante, sin embargo, se veía un pequeño rectángulo de luz amarilla como un ojo guardián. Me pregunté turbiamente qué impresión habría producido el sonido rítmico de este hombre, pero Romero caminaba más deprisa ahora y le seguí sin detenerme. Al ascender al pozo, el sonido de las regiones inferiores se volvió infinitamente complejo. Me resultaba horriblemente parecido a una especie de ceremonia oriental, con batir de tambores y cánticos de numerosas voces. Como sabéis, he estado mucho tiempo en la India. Romero y yo caminamos prácticamente sin vacilar, recorriendo galerías y bajando escaleras siempre en dirección de aquello que nos atraía, aunque un temor y una repugnancia irreprimibles. Hubo un momento en que creí volverme loco. Fue cuando al preguntarme cómo era que encontrábamos iluminado nuestro camino, siendo así que no había lámparas ni velas, me percaté de que el antiguo anillo de mi dedo brillaba con un resplandor misterioso y difundía una luz pálida en el ambiente húmedo y pesado de nuestro alrededor. De pronto Romero, después de bajar por uno de los numerosas y anchas escaleras de mano, echó a correr y me dejó solo. Una nota nueva y salvaje de aquellos cánticos y batir de tambores apenas perceptible le había hecho reaccionar de esta manera, y con un grito salvaje me penetró a ciegas en la oscuridad de la caverna. Oí sus gritos repetidos mientras tropezaba torpemente los sitios ya los y bajaba como un loco por las escalas desvencijadas. Sin embargo, pese a lo que me asustó, conservé el sentido suficiente como para percibir que las voces que profería, aunque articuladas, eran absolutamente desconocidas para mí. Unos vocablos polisílabos ásperos, aunque impresionantes, habían reemplazado a su habitual mezcla de mal español y peor inglés, y de estos, solo el grito frecuentemente repetido de Huitzilopochtli me resultaba turbiamente familiar. Poco después recordé haber leído ese nombre en las obras de un gran historiador y me estremecí cuando dicha asociación me llegó a la conciencia. El clima de esa noche espantosa, aunque consecuencia de una combinación de factores, fue bastante efímera y empezó en el instante en que llegué a la última caverna. De la oscuridad, inmediatamente delante de mí, brotó un alarido final del mexicano, el que se unió a un coro de ásperos sonidos como no habría podido volver a seguir viviendo después. En aquel momento pareció como si todos los recónditos terrones y monstruosidades de la tierra se hubiesen vuelto articulados en un esfuerzo por aniquilar al género humano. Simultáneamente se extinguió la luz de mi anillo y vi brotar tenuemente un vago resplandor de las regiones inferiores a unas yardas de donde estaba yo. Había llegado al abismo, aún inundado de un resplendor rojo que se había tragado al infortunado Romero. Me aproximé y me asomé al borde de aquel abismo que ninguna cuerda habría conseguido sondar y que ahora está un pandemonium de llamas parpadeantes y rugidos espantosos. Al principio no vi más que una luminosidad borrosa e hirviente, pero luego empezaron a acentuarse de la confusión unas formas infinitamente distintas y era Juan Romero, pero Dios mío, no me atrevo a contarles lo que vi. Un poder del cielo acudiendo en mi ayuda me borró visiones y sonidos de una especie de estallido como el que podría generarse al chocar dos universos en el espacio
Me sobrevino un caos y conocí la paz del olvido. No sé cómo continuar dadas las circunstancias tan singulares que rodeaban el suceso, pero seguiré lo mejor que pueda, sin pretender distinguir lo real de lo aparente. Cuando desperté estaba a salvo en mi litera, y el rojo resplandor del amanecer ingresaba por la ventana. El cuerpo sin vida de Juan Romero estaba tendido sobre una mesa a cierta distancia, rodeando por un grupo de hombres, entre ellos el médico del campamento. Comentaban la extraña muerte del mexicano mientras dormía, una muerte al parecer relacionada de alguna forma con el terrible rayo que había estremecido la montaña. No encontraron una causa directa y la autopsia no reveló ninguna razón por la que Romero no debería estar vivo. Ciertos retazos de conversación hicieron comprender sin el menor rastro de duda que ni Romero ni yo habíamos salido del barracón por la noche. Ni nos habíamos despertado durante la espantosa tormenta que había pasado por los montes Cactus, tormenta que según contaban los hombres que se había atrevido a descender al pozo de la mina, había aprovechado un derrumbamiento considerable y había clausurado totalmente el profundo abismo que tantos temores había despertado la víspera. Al preguntarle al vigilante qué había oído antes de producirse el enorme trueno, mencionó un coyote, un perro y un gemido del viento, nada más, y yo no dudo de su palabra. Al restablecer el trabajo, el superintendente Arthur pidió a unos cuatro hombres especialmente dignos de confianza que efectuasen una inspección por el lugar donde había aparecido el abismo, aunque de buena gana acataron y prácticamente una profunda perforación. El resultado fue muy curioso. El techo del vacío, tal como lo había visto cuando estaba abierto, no era grueso ni mucho menos. Sin embargo, los barrenos de los investigadores encontraron lo que parecía ser un ilimitado espesor de roca sólida. No encontraron nada más, ni siquiera oro. El superintendente ordenó que lo dejaran, pero a veces, sentado ante su mesa, se queda meditando y su semblante adopta una expresión de perplejidad. Hay otro pormenor curioso. Poco después de despertar aquella mañana, pasada la tormenta, advertí la desaparición inexplicable del anillo hindú en mi dedo. Lo apreciaba muchísimo, sin embargo experimenté una sensación de alivio ante su desaparición. Si uno de mis compañeros mineros se había apropiado de él, debió de estar muy vivo para deshacerse del botín, porque a pesar de los avisos del registro que efectuó un policía, el anillo no apareció, pero dudo que fuera robado por manos mortales. En la India me enseñaron muchas cosas extrañas. Mi opinión en torno a toda esta experiencia varía según el momento del día y en casi todas las épocas del año. Me siento inclinado a pensar que casi todo fue un sueño, pero a veces durante el otoño y hacia las 2 de la madrugada, cuando los vientos y los animales aullan lastimeramente, surge de inconcebibles profundidades una detestable sugerencia de latidos rítmicos, y siento la convicción de que la transmisión de Juan Romero fue efectivamente terrible. 16 de septiembre de 1919. Más allá del muro del sueño. Entonces el sueño se desplegó ante mí. William Shakespeare. A menudo a menudo me he preguntado si el común de los mortales habrá parado alguna vez a reflexionar la enorme importancia de ciertos sus sueños, así como pensar acerca del oscuro mundo al que pertenecen, aunque la mayoría de nuestros sueños, visiones nocturnas, resultan quizás un poco más que débiles y fantásticos reflejos de de nuestras experiencias de vigilia. A pesar de Freud y su pueril simbolismo, existen no obstante algunos sueños cuyo carácter sutil no mundano no permite una interpretación ordinaria y cuyos efectos vagamente excitantes e inquietantes sugieren posibles vistazos fugaces a una esfera de existencia mental no menos importante que la vida misma, aunque separada de este por una barrera impenetrable. Mi experiencia no me permite titubear que el hombre, el perdedor, el, perde, el hombre, al perder su conciencia terrena, se ve hecho albergado en otra vida incorpórea, de naturaleza distinta, alejada a la existencia que conocemos y de la que solo los recuerdos más leves y difusos se atesoran tras el despertar. De estas memorias turbias y fragmentarias es mucho lo que podemos deducir, aun cuando
probar bien poco, podemos suponer que en la vida onírica la materia y la vida tal como se conocen tales cosas en la Tierra no resultan necesariamente constantes y que el tiempo y el espacio no existe tal como lo entienden nuestros cuerpos de vigilia. A veces creo que esa vida menos material es nuestra existencia real y que nuestra fútil estancia sobre el globo terráqueo resulta en sí misma un fenómeno secundario o meramente virtual. Fue tras un ensueño juvenil colmado de especulaciones de tal clase, al despertar una tarde del invierno de 1900 a 1901, cuando ingresó en la institución psiquiátrica en la que yo servía como intento un nombre cuyo caso me ha vuelto la cabeza una y otra vez. Su nombre, según consta en el registro, era Joe Slater o Slater, y su aspecto resultaba del típico habitante de la zona de montaña de Catskill, uno de esos vástagos extraños y repelentes de los primitivos pobladores campesinos cuyo establecimiento durante 3 siglos en esa zona montañosa y poco transitada la ha sumido en una especie de en una bárbara decadencia. En vez de avanzar al compás de sus iguales más afortunados, asenta asentados en distritos más populosos, entre esa gente peculiar que se corresponde con exactitud a los decadentes elementos de la basura blanca del sur, no existe ley ni, ay, maldito sea Lovecraft, ni moral, y su nivel intelectual se encuentra probablemente por debajo del de cualquier otro grupo de la población nativa americana. Joe Slater, que llegó a la institución bajo la atenta vigilancia de 4 policías estatales y que era descrito como de un carácter sumamente peligroso, no mostró, sin embargo, indicios de tal peligrosidad. La primera vez que lo vi, aunque muy por encima de la talla media, media y de fornida constitución, mostraba una absurda apariencia de estupidez inofensiva por medio de sus ojillos acuosos de azul pálido y somnoliento, su rala desatendida y jamás afeitada mata de barba amarillenta y la apatía con que colgaba su grueso labio inferior. Se desconocía su edad, ya que entre su gente no hay registros familiares o lazos estables, pero por su calvicie frontal y por el mal estado de su dentadura, el cirujano le inscribió como hombre de unos 40. Por los documentos médicos y jurídicos conocimos cuatro cuánto había recopilado sobre su caso. Este hombre vagabundo, cazador y trampero también habría resultado un extraño a ojos de sus primitivos paisanos. Regularmente solía dormir durante la noche más de lo normal y tras el despertar habitual palabras desconocidas en una forma tan extraña como para inspirar miedo aún en los corazones de aquella gentuza sin imaginación. No es que su forma de hablar resulte totalmente insólita, ya que no hablaba sino en la decadente jerga de su entorno, pero el tono y el tenor de sus expresiones poseían una cualidad de misterioso exotismo y nadie era capaz de escucharla sin sentir apresión. Él mismo se veía tan alterado y confuso como su auditorio, y una hora después de despertar había olvidado todo lo dicho, o al menos que le habían llevado a decirlo, volviendo a bovina y medio amigable naturalidad del resto de los montañeses. Según envejecer Slater, al parecer su ofuscaciones matutinas fueron aumentando en frecuencia e intensidad hasta que alrededor de un mes antes de su ingreso en la institución se desencadenó la estremecedora tragedia que había llevado su rostro por parte de las autoridades. Un día, alrededor del mediodía, tras un profundo sueño en el que se había sumergido tras una borrachera de whisky, en torno a las 5 de la tarde anterior, el hombre se había levantado con una gran búsqueda, corrompiendo en audillos tan terribles y ultraterrenos que
Atrajeron hasta su cabaña a varios vecinos, una sucia posilga donde morbaba con una familia tan indecente como él mismo. Abalanzándose hacia el exterior a la nieve, había alzado los brazos para comenzar una serie de saltos hacia el aire, al tiempo que vociferaba su decisión de alcanzar alguna gran cabaña con resplandor en techo y murmuros y suelos, y la sonora y extraña música de allá a lo lejos. Cuando los hombres de Cuando los hombres de respetable tamaño preguntaron contenerlo, se había debatido con furia y fuerza maníaca, gritando su deseo y su necesidad de encontrar y matar a cierto ser que brilla. Se estremeció y ríe. Al fin, tras derribar de momento a uno de quienes le sujetaban con un súbito golpe, le había arrojado vociferando infernalmente que saltaría alto en el aire y se abría paso a sangre y fuego entre quienes intentaran detenerlo. Familia y vecinos huyeron entonces presos del pánico, y cuando los más valientes regresaron, Slater se había ido, dejando tras de sí una pulpa irreconocible de que fue un hombre. Vivo una hora antes, ningún montañés se había atrevido a perseguirlo y seguramente hicieron bien. Y, Seguramente hubieran acogido con agrado su muerte en el frío, pero cuando varias mañanas más tarde oyeron sus gritos en un barranco lejano, comprendieron que se les había ideado de fuerza forma para sobrevivir y que era necesario neutralizarlo de una u otra forma. Entonces habían formado una patrulla armada cuyo propósito fuera el que fuese, terminó convirtiéndose en el pelotón de sheriff cuando uno de las pocas veces bien recibidas policías del estado descubrieron casualmente a los buscadores, los intereses, y finalmente se unió a ellos. Al tercer día encontraron inconsciente a Slater en el hueco de árbol y lo condujeron a la cárcel más próxima, donde alinistas de Albany lo examinarían apenas recuperado el sentido. Él les contó una historia muy sencilla. Dijo, ido a dormir una tarde, hacia el anochecer, tras ingerir una gran cantidad de licor, se había despertado para descubrir plantado, con las manos ensangrentadas de la nieve ante su cabaña, al cadáver mutilado de su vecino Peter Sladen. A los pies, aterrado, había huido a los bosques en un inútil esfuerzo para escapar a la imagen de lo que debía tratarse de su propio crimen. Aparte de eso, no parece había nada sin que el experto examen de sus interrogatorios hubiera suministrado hechos adicionales. Esa noche Slater murió tranquilo y despertó a la familia del siguiente, sin otros rasgos particulares que cierta alteración del rasgo, el doctor Barren, que determinaría en observación del paciente, creyó descubrir en sus ojos azul pálido cierto brillo de cualidad, y en los labios flácidos una tirantez real, aunque casi imperceptible como de inteligencia y determinación. Pero al ser interrogada, Slater se refugió en la indiferencia habitual de los montañeses y tan solo abundaba en lo ya dicho al día anterior. La tercera mañana tuvo lugar el primero de los ataques, mientras el hombre, tras algunas muestras de aparicia durante el hombre, tras algunas muestras de impaciencia durante el sueño, estalló en un ataque tan terrible que se necesitó la fuerza combinada de 4 hombres para embutirle una camisa de fuerza. Los alienistas escucharon con suma atención sus palabras, ya que su curiosidad se veía aguzada hasta un alto grado a través de las sugestiones, aunque en su mayor parte contradictorias e incoherentes historias de familia y vecinos. Slater desvarió alrededor de unos 15 minutos balbuceando en su dialecto campesino cerca de los campesinos edificios de luz, océanos de espacio, extrañas músicas y montañas sobre sombría y valles,
valles, pero sobre todo se extendía cerca de alguna entidad misteriosa y brillante que se estremecía, reía y burlaba de él. Esa extensa vaga entidad parecía haberle infligido un daño terrible y su deseo supremo residía en matarla en venganza triunfante. Para conseguirlo decía debía remontarse a través del abismo del vacío, abrazando cuantos obstáculos se interrumpieran a su paso. Ese era su discurso, hasta que se acabó de la forma más repentina. El lugar de la locura se esfumó de sus ojos, y con asombro turbio observó a sus interrogantes y les preguntó por qué por, por qué estaba atado. El doctor Brandon se retiró del arnés del cuerpo y no se lo colocó hasta la noche, cuando logró convencer a Slater de que lo que aceptaría por primera vez, por propia voluntad, por su propio bien. El hombre el hombre ya había admitido que a veces hablaba de forma extraña, aunque no sabía por qué.